13 de marzo del 2020, o sea hoy, por el cual se adoptan medidas y acciones sanitarias en el distrito de Cartagena con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria, que fue la que decretó el presidente Duque ayer, por causa del coronavirus, el COVID-19, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución 385 de ayer 12 de marzo del 2020 y se dictan otras disposiciones. Aquí vienen las consideraciones, eso posteriormente se les podrá enviar esto electrónicamente para que lean todas las consideraciones. Pero vamos a llegar ahí directo a la materia, lo del decreto. Decreta. Artículo primero. Adoptar las medidas y acciones sanitarias en el distrito de Cartagena con ocasión de las declaratorias de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 a partir de hoy, día 13 de marzo de 2020, hasta el día 30 de mayo del 2020. Eso para que coincida el 30 de mayo con la misma fecha establecida a nivel nacional ayer por el presidente Duque. La declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen. Si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. Artículo 2. Ordenar las siguientes medidas de carácter obligatorio en el territorio del distrito de Cartagena, las cuales tienen por objeto prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 2.1. Suspender los eventos con aforo de más de 50 personas. 2. Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagios y las medidas de salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, así como las de sus trabajadores. 3. Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercancías de las naves de pasajeros de tráfico marítimo internacional. 4. Ordenar a las administraciones de los centros residenciales, condominios y espacios similares la adopción de las medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagios. 5. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces adoptar en los centros laborales públicos y privados las medidas de prevención y control sanitarias para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo. 6. Ordenar a los responsables de los medios de transportes públicos y privados y a quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio y la propagación del coronavirus COVID-19. Y 7. Ordenar a los destinatarios de las circulares que se han expedido por el Ministerio de Salud y de la Protección Social para la prevención del contagio del COVID-19, dar cumplimiento a las mismas, las cuales tienen carácter vinculante. Parágrafo. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Artículo 3. Adoptar e incentivar en la población del distrito de Cartagena las siguientes medidas sanitarias. Primero, medidas de autocuidado individual. Promoción de las siguientes medidas de autocuidado por parte de los ciudadanos del distrito de Cartagena. Primero, cada 3 horas lavarse las manos con abundante jabón líquido, alcohol o gel antiséptico. Segundo, tomar agua, permanecer hidratado. 3. Taparse la nariz y boca con el antebrazo, no con la mano, al estornudar o toser. 4. Evitar contacto directo, no saludar de beso o de mano, no dar abrazos. 5. Evitar asistir a eventos masivos o de cualquier tipo que no sean indispensables. 6.
En caso de gripa, usar tapabocas y quedarse en casa. 7. Si presenta síntomas de alarma, tales como dificultad respiratoria, fiebre de más de 38 por más de 2 días, silbido en el pecho en los niños, debe llamar a la línea 125, el 125, antes de ir al servicio de urgencias. El sistema de urgencia priorizará la atención domiciliaria de estas emergencias, o sea, se va a prestar un servicio domiciliario. 8. Todos debemos cuidar especialmente a los adultos mayores de 60 años, verificar su estado de salud diario, su lavado de manos, si presentan algún síntoma de alarma, tal como gripa, dificultad respiratoria, fiebre, decaimiento. Deben llamar a la línea 125 antes de ir al servicio de urgencias. El sistema de salud priorizará la atención domiciliaria de estas emergencias. Número 2, medidas de autocuidado colectivo, Promoción de las siguientes medidas colectivas, a saber, 1. Suspensión de los eventos de afluencia masiva públicos o privados. 2. Prohibir el tránsito de moto con parrillero en el centro histórico y zonas turísticas. 3. Las empresas de transporte legalmente constituidas deben garantizar las medidas de protección personal a su equipo y en la desinfección periódica de sus vehículos. 4. Considerar las medidas de teletrabajo en las instituciones públicas o privadas para disminuir la afluencia masiva en medios de transporte y fraccionar las jornadas de trabajo. 5. Declarar la alerta amarilla en la red hospitalaria del distrito públicos y privadas. 6. Eso es la alerta amarilla, ahorita hablamos un poquito más de eso. 6. Organizar equipos de atención domiciliaria en la red pública y privada. 7. Fortalecimiento financiero para la activación de telemedicina con la Universidad de Cartagena. 8. Fortalecimiento de los equipos extramurales de la, que es EAPB. Empresas prestadoras de Ok, de planes y beneficios. 9. Tomar medidas de promoción, prevención y vigilancia de los eventos de interés en salud pública según el comportamiento epidemiológico en las instituciones educativas del distrito. 10. Tomar medidas de prevención, vigilancia y control en el sector turístico y hotelero. 11. Tomar las medidas sanitarias de seguridad de acuerdo en el contemplado en el Código Sanitario Nacional. 12. Tomar medidas de prevención y control en el sistema integrado de transporte público, transporte turístico y empresarial. 13. Restringir la presencia de vendedores ambulantes sin tenencia legítimo en el centro histórico y capacitar en medidas preventivas. 14. Acciones de desinfección masiva en centros comerciales, empresas, instituciones educativas, conjuntos residenciales y urbanizaciones. 15. Se les insta para que no transporten pasajeros de pie, evitando la aglomeración innecesaria de personas. 16. Se prohíbe la realización de prácticas deportivas que contemplen contacto físico cuerpo a cuerpo. 17. Se insta a los establecimientos que ofrezcan servicios de masajes, tales como spa, que tomen las medidas necesarias a la hora de ejercer su actividad productiva tendiente a prevenir el contagio del virus. Parágrafo. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que hubieran lugar. Artículo 4. Exhortar a la red pública y privada de prestadores de servicios de salud en el distrito de Cartagena con el fin de aunar recursos y esfuerzos para garantizar la atención oportuna, pertinente y eficaz del servicio de salud a la población y se dispongan de los medios logísticos, financieros y de capacidad hospitalarias para hacer detección, prevención y control de coronavirus COVID-19. Parágrafo.
La dirección del Departamento Administrativo de Salud, DADIS, deberá convocar a las redes públicas y privadas prestadores del servicio de salud para el cumplimiento de esta medida. Artículo 5. Exhortar al sector turístico y hotelero de la ciudad a observar las medidas establecidas en este decreto, así como las demás consagradas en las resoluciones 380 y 385 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, con el objeto de mitigar y controlar el coronavirus COVID-19. Parágrafo. La dirección del Departamento Administrativo de Salud, DADIS, deberá convocar a las redes públicas y privadas prestadoras del servicio de salud para el cumplimiento de esta medida. Artículo 6. Combinar a las empresas sociales del Estado, a las instituciones prestadores de servicios de salud privadas, a las entidades administradoras de planes de beneficio, a las administradoras de riesgos laborales, llevar a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento al presente decreto. Artículo 7. Activar con carácter permanente el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Artículo 8. La violación en observancia de las medidas adoptadas mediante el presente decreto dará lugar a las sanciones previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del decreto 780 de 2016, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar. Artículo 9. Con fundamento en los deberes ciudadanos y el principio de solidaridad del Estado colombiano, las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación del presente decreto y de las disposiciones complementarias que se emitan. Es que no es la administración pública la que va a acabar esto, tenemos que ser entre todos. Artículo 10. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación, que será hoy, tendrá vigencia hasta por el 30 de mayo de 2020 o hasta tanto desaparezcan las causas que le dieron origen. Dado en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, a los 13 días de marzo del 2020, publíquese, comuníquese y cúmplase. Metro TV.